es licenciado de la Universidad de Zaragoza y doctor en medicina por la Universidad de Valladolid, máster en Dirección de Servicios de Salud de la Universidad Pública de Navarra, y tiene casi 40 años de experiencia en administración y gestión de centros y servicios de salud. También ha dedicado tiempo a la investigación y consultoría en salud digital e historia clínica electrónica, en aspectos legales, análisis, desarrollo e implantación, así como la aplicación de Big Data a la asistencia sanitaria. Publica con frecuencia artículos en revistas especializadas y desde 2010 es revisor del ACI, Applied Clinical Informatics, y de JAMIA, que es el journal de AMIA, y también para IMIA. Es editor de los informes 6, que muchos de nosotros hemos leído y han sido bibliografía de cabecera para dar nuestros primeros pasos en la especialidad, y es consultor, entre otras organizaciones, para el BID en temas de gobernanza e historia clínica electrónica, y en ese sentido recientemente escribió un libro llamado Gobernanza en Salud Digital, que va a ser de lo que va a tratar su charla el día de hoy. Javier, la verdad es que para nosotros es un gusto tenerte acá. Sin más, te paso la palabra para que puedas charlar con nosotros durante la próxima media hora. Muchísimas gracias, Daniel, y muchísimas gracias por esa presentación tan generosa. Es un auténtico privilegio poder participar por segunda vez, porque ya no me acuerdo cuándo fue, hace unos cuantos años, tuve la suerte de poder participar en unas jornadas que entonces se celebraban en el propio hospital y además eran presenciales. Ya le he dicho a Daniel que he hecho mucho de menos no poder estar esta tarde en Buenos Aires. Para mí es esta tarde, para ustedes esta mañana. El trabajo que vamos a comentar, como decía Daniel, es un trabajo que nace de una reunión en la que, por cierto, coincidimos los dos en Washington, organizada por el BID. En aquella reunión yo hice una presentación sobre la gobernanza de la historia clínica electrónica, como se decía, aquello se acabó titulando así. Después de aquella reunión, pues conversaciones que mantuvimos con el BID, pues me pidieron que escribiera un trabajo sobre gobernanza de la salud digital que pudiera ser de utilidad pues, a los gobiernos y a todos los interesados del ámbito de influencia del BID. Y como resultado de ese encargo del BID, pues salió esta publicación que es la que tienen ustedes a la vista. En este momento yo quiero agradecer al BID por haber organizado aquella reunión tan interesante y por haberme dado la confianza no solo de invitarme, sino de pedirme que lo escribiera. Y concretamente quiero mencionar a Luis Tejerina, que seguro que lo conocen más de uno allí. ¿Qué es la gobernanza? Bueno, normalmente cuando hablamos de gobernanza todos pensamos en los gobiernos, en las altas instituciones del Estado, en cosas similares, ¿no? Pero sin embargo la gobernanza, y en salud, yo debo confesar que por lo menos en el ámbito que he conocido yo, que es sobre todo el español, y en los ámbitos que yo me he movido, la palabra gobernanza no lo he oído jamás, porque pues no es un asunto que preocupara demasiado. En los últimos años en España se venía hablando mucho de buen gobierno, que es algo parecido pero no exactamente lo mismo. Sin embargo la gobernanza se ejerce o bien y de una forma ordenada o bien pues de forma implícita y desordenada. Entonces, bueno, pues la gobernanza, hay muchas definiciones, yo en la publicación pongo algunas, pero yo creo que la mejor forma de definir la gobernanza es el conjunto de tradiciones e instituciones a través de las cuales se ejercita la autoridad de un país. Yo añado que además de país, de una organización. Lo que sí que es cierto es que cualquier forma de que definamos la palabra de gobernanza interesa decir que en síntesis lo que hace es gobernar o tomar decisiones anteponiendo el interés general, no los particulares, en el marco de un Estado de Derecho. En español, por lo menos en España, hablamos de Estado de Derecho, de lo que en Estados Unidos y en los países anglos llaman the rule of law. Supongo que no sé cuál es la expresión que se utiliza en Argentina y en los países latinoamericanos. Pero en cualquier caso nos entendemos. El marco de un Estado de Derecho, the rule of law. ¿Qué comprende la gobernanza? Pues el proceso de selección, supervisión y sustitución de los gobiernos, por ejemplo, lo que estamos viviendo en Estados Unidos estos días, la capacidad del gobierno para administrar los recursos públicos de forma eficaz, con políticas y leyes adecuadas, y el respeto por parte de los ciudadanos y del Estado de las instituciones que rigen sus relaciones económicas y sociales.
Esto, pues, concretándolo a lo que nos ocupa, que es la gobernanza de la salud digital, últimamente se habla mucho en los últimos años de transformación digital del sistema de salud. Ya hemos dejado de hablar de digitalización, de información, tal. Entonces, la transformación digital, desde mi punto de vista, solo se consigue cuando la incorporación de las tecnologías de la información y de la comunicación se hace a la cadena de valor del sistema de salud. Es decir, cuando esas tecnologías, esos sistemas de información se embeben en el funcionamiento del sistema y son una palanca imprescindible y fundamental para que ese sistema consiga sus objetivos. Tanto para la incorporación de las TIC a la cadena de valor como para gestionar y administrar la transformación digital es imprescindible un sistema de gobernanza, que además es nuevo porque esa transformación digital genera problemas, dificultades y oportunidades distintas. Concretando a qué nos referimos con la gobernanza de la salud digital, pues hablamos de normas, responsabilidades y riesgos en Internet y salud, en la utilización de los datos, de la información de salud, de sistemas de información, y lo que es importante, que se basa y comprende pues, en la participación, en la transparencia, en la responsabilidad ante la sociedad y en dos aspectos que conviene tener siempre encima de la mesa y muy presentes cuando hablamos de salud, aunque sea salud digital, la equidad y la efectividad. Y todo ello en el marco, como hemos dicho antes, del Estado de Derecho. El sistema de salud se enfrenta en todos los países, digamos, del mundo occidental y de todos los países, digamos, de primer y segundo mundo, y como lo queramos llamar, a varios retos preocupantes. El perfil epidemiológico, que además desde el mes de febrero, de enero de este año, desde diciembre del año pasado, pues nos ha cambiado todo el mundo. En la mayoría de nuestros países, las enfermedades infecciosas habían dejado de ser un problema de salud pública importante, puesto que con las medidas de prevención y con los tratamientos en su caso, pues la mayor parte de ellas pues, no presentaban un mayor problema. Sin embargo, pues la invasión del COVID no solo nos ha cambiado el mundo, sino entre las cosas que ha cambiado, pues ha cambiado el perfil epidemiológico que tenemos en todos los países. En los países europeos y en muchos países latinoamericanos, el perfil epidemiológico pues ya venía dado por la permanencia y la importancia de las enfermedades no transmisibles, y las enfermedades infecciosas o no aparecían o eran un problema menor. Ese perfil epidemiológico nos ha cambiado. El envejecimiento de la población de muchos países ocasiona una mayor frecuentación de servicios de salud. La irrupción de nuevas tecnologías sanitarias, no solo digitales, sino tecnologías sanitarias o de salud, ocasiona que esas tecnologías sean cada vez más caras que las que sustituyen y suponen un mayor gasto. Los ciudadanos con carácter general y afortunadamente son más conscientes de sus derechos y exigen mayor calidad, y por lo tanto tenemos un crecimiento del gasto muy importante. Y luego, por otra parte, la mayoría de los países presentan unos sistemas de salud de calidad mejorable y que presentan todavía muchas ineficiencias. Estos son los problemas que se enfrenta un gobierno con el subsistema de salud. Estos problemas involucran tanto al Ministerio de Salud como al Ministerio, llamémosle como se le llame, porque depende de los países, que se ocupa de la agenda digital y de la digitalización del país. Esos gobiernos no les queda más remedio que plantearse, por un lado, una estrategia digital, una agenda digital para reducir la brecha tecnológica y mejorar la eficiencia y la economía del país. Tienen que plantearse una estrategia de salud que haga frente a esos retos. Por ejemplo, el reto nuevo del COVID hasta ahora no estaba previsto en ninguna estrategia. Y la única forma que tienen de sacar adelante la estrategia de salud en términos de efectividad y de eficiencia es haciendo una estrategia de salud digital. Y eso son responsabilidades directas de los gobiernos que tienen con respecto a su sistema de salud. Por otra parte, es imprescindible, puesto que estamos hablando de gobernanza en el caso, por ejemplo, las disposiciones legales sobre la información clínica, que le den validez, por ejemplo, los aspectos de protección de datos y seguridad de la información y los aspectos de propiedad intelectual que se puedan plantear con la transformación digital. Todo esto tiene que perseguir tanto las estrategias del gobierno como la legislación dar amparo a la transformación digital del sistema de salud, que, como ya hemos dicho por lo menos 2 veces, solo se consigue si las tecnologías de la información se incorporan a la cadena de valor.
Para esa transformación digital es imprescindible una nueva gobernanza. Y esa gobernanza involucra y tienen parte activa los ciudadanos, los pacientes, los hospitales, los centros de atención primaria, los profesionales de salud. Todos ellos son actores imprescindibles en la gobernanza de la salud digital. Es necesario que los sanitarios normalmente lo conocemos, pero los no sanitarios es imprescindible que hagan suyo el concepto de ecosistema de salud, o como lo que se le quiera llamar, que es el que forman los centros y servicios de salud, como los hospitales, las empresas del sector de salud, tanto tecnológicas como de la industria farmacéutica, como de otras tecnologías sanitarias, los centros de investigación y las universidades, los grupos de interés, por ejemplo, las asociaciones de pacientes, por ejemplo, las asociaciones de empresarios de tecnologías sanitarias o de productos sanitarios, las sociedades científicas, los partidos políticos, las asociaciones, todos aquellos que tienen algo que decir o que tienen algo que proporcionar o que necesitan del sistema de salud. Todas estas instituciones del ecosistema tienen generalmente interés en obtener información y muchas de ellas aportan información. Son imprescindibles cuando se trata de la transformación digital del sistema de salud. El gobierno, hemos comentado hace un momento, que tenía la responsabilidad de fijar la estrategia, pero si estamos hablando de transformación digital, entre sus responsabilidades está que haya un presupuesto para esa transformación digital, que facilite la conectividad del país. Y es absolutamente recomendable, yo lo recomiendo, que haya una agencia gestora de la estrategia digital, que puede ser pública, pero no necesariamente, o debe ser pública, pero no necesariamente formar parte del entramado administrativo del Estado. Es importante decir también, desde mi punto de vista, y ya lo digo antes de que llegue el momento, que desde mi punto de vista es imprescindible que la transformación digital o la digitalización del sistema de salud la lidere el sistema de salud. Es imprescindible. Cuando por razones de agenda digital o de competencias en un gobierno o de cualquier otra actividad es una entidad o una parte de la administración que no es la de salud, que para entendernos es la de las tecnologías de la información o la de comunicaciones, o esto generalmente funciona peor. Porque, como todos nosotros sabemos que estamos en el mundo de salud, es absolutamente distinto cómo funciona el sistema de salud de otras organizaciones y hay que estar muy pegado al terreno para comprender su funcionamiento, las necesidades de los profesionales, etc. Para mí el mejor ejemplo de esto, y no es porque esté en su casa, es el Hospital Italiano de Buenos Aires, que comprendió desde hace unos años, cuando lideró su estrategia, cuando empezó su estrategia de digitalizar, o cuando decidió digitalizar el hospital, la importancia de que esta rama de gestión o de prestación de servicios del hospital estuviera bajo el ámbito del ámbito de salud o del ámbito de los servicios médicos. Para mí es el mejor ejemplo. El Ministerio de Salud tiene dos responsabilidades muy importantes. La primera es tener una estrategia. Parece una tontería, pero no es frecuente que tengan una estrategia perfectamente definida, por lo menos en los ámbitos que yo he trabajado. Y es imprescindible que el Ministerio de Salud, además, contemple una estrategia de salud digital como parte inseparable de la estrategia de salud. Este es el motivo fundamental por lo cual la digitalización no debe depender de otra entidad que no sea salud. Porque la estrategia de salud digital es parte de la estrategia de salud y además es el principal instrumento que tiene el Departamento de Salud o el Ministerio de Salud para conseguir sus objetivos. Y el sistema de salud, entendido como sistema de salud, aquel que presta los servicios asistenciales y de salud pública, pues tiene que ejecutar esas estrategias y gestionar la transformación digital, que además esa transformación digital genera oportunidades importantes para el sector de tecnologías de cualquier país, porque es una oportunidad para la innovación y una oportunidad para que las empresas del país se incorporen a la transformación digital de salud. Todo este mundo es del que se ocupa la gobernanza de la salud digital. Por lo tanto, si hacemos una representación jerárquica, la he puesto en horizontal porque si no, no me cabía bien, pues el gobierno de la nación, pues
establece la estrategia, la gerencia general, vamos a llamarlo así, del sistema de salud, que en un país pues sería la agencia que presta los servicios de asistencia sanitaria o de salud, y en un hospital pues sería la gerencia del hospital. Los hospitales y centros de atención primaria, que tienen un papel muy importante en la transformación digital, los profesionales del sistema de salud y finalmente los ciudadanos y pacientes. Esto sería una representación más o menos jerárquica. A mí me gusta mucho más esta, porque todos se supone que trabajamos para los ciudadanos y en salud específicamente, en la parte asistencial de salud para los pacientes. Y eso, el interés general que decíamos al principio, en el caso de salud se concreta en cuál es el mejor interés para los pacientes y para los ciudadanos. Y nuestras organizaciones tienen que dirigirse y tener en el centro de su estrategia a los pacientes y a los ciudadanos. Normalmente esto se hace así, a medias o no se hace. Pero esto es un asunto importantísimo para aprovechar la innovación que supone la digitalización y para elaborar una buena gobernanza y un buen sistema de gobierno de la salud digital, tener esto muy presente. No digitalizamos para satisfacer las necesidades de los servicios médicos. Digitalizamos para que los servicios médicos puedan atender mucho mejor a sus pacientes. Esa es la idea. Concretando, porque voy a intentar concretar algunas de las cosas que he dicho para que no se queden en el altísimo nivel, el Gobierno de la Nación tiene un compromiso imprescindible de proporcionar respaldo al proyecto. Tiene que proporcionar financiación. Su papel también es garantizar la coherencia y sinergia entre distintas políticas y estrategias, sobre todo con lo que puede ser la agenda digital del país. Tiene que asegurar que hay infraestructuras y conectividad y del asunto de la interoperabilidad y los estándares. Tiene que proporcionar seguridad jurídica a los pacientes, a los profesionales, a los hospitales, etcétera. Y para eso tiene que proponer al Poder Legislativo la legislación necesaria y aprobar los reglamentos que permiten la aplicación de las leyes relacionadas con la salud digital. Concretamente, si ustedes le tienen que decir a su gobierno qué tiene que hacer para la transformación digital de su sistema de salud. Lo primero de todo tiene que ser declarar la salud digital como una prioridad nacional. Cuando se trata de incorporar las tecnologías de la información en un país, si no se considera una prioridad nacional, no se hace. No se hace, ¿por qué? Pues porque hay que competir con el presupuesto con otras estrategias o con otros ministerios o con ese tipo de cosas, porque los funcionarios necesitan que se les diga que algo es importantísimo para sus jefes y para su gobierno para que le concedan las prioridades, etcétera. La estrategia de salud digital tiene que tener un respaldo preciso, es decir, concreto. Concreto es, por ejemplo, con presupuesto. Diáfano. Diáfano quiere decir que además de proporcionar un respaldo preciso y decir que es un proyecto nacional y todas esas cosas, hay que remover los obstáculos que puedan dificultar esa estrategia. Hay que remover esos obstáculos. Si hay que cambiar la legislación, hay que cambiarla. Si no tenemos una legislación sobre certificado digital, pues se hace. Si no tenemos legislado no sé qué, pues se hace. Si no tenemos conectividad, pues se pone. Eso es una estrategia que tiene que ser un respaldo diáfano. Y además público. Hay que adquirir un compromiso público. Los políticos, aunque luego los compromisos públicos los cumplan a veces, es importante que los ciudadanos sepan qué es lo que de qué se trata, y es importante que los ciudadanos puedan exigir después que eso que se le ha prometido se cumpla. La salud digital tiene que tener un presupuesto, tenemos que asegurar la congruencia, y luego hay un asunto que en muchos países es un problema, que es la falta de profesionales cualificados. En algunos países pues hay carencia de ingenieros informáticos. Y en la mayoría de los países, excepto aquellos que forman el Hospital Italiano, pues nos encontramos con ingenieros informáticos que no tienen conocimientos de salud y personal sanitario estupendo, pero que no tienen conocimientos de informática o de tecnologías de la información. Y hace falta ese tipo de personal con formación mixta, como hace el Hospital Italiano en sus programas de formación. Hay que asegurar la conectividad y hay que promover y aprobar la legislación necesaria. Estos, desde mi punto de vista, son los 8 mandamientos que tiene que cumplir un gobierno si se toma en serio la transformación digital del sistema de salud. El director general, el gerente general o el más importante de la que es la prestación de servicios de salud, la agencia del gobierno o la institución del gobierno que rige los hospitales públicos y la asistencia pública y el aseguramiento público. Pues tiene que elaborar una estrategia de salud digital centrada en 3 objetivos.
mejorar la calidad, mejorar la eficiencia y mejorar la efectividad del sistema de salud. Que no cometan el error de decir que con eso se va a ahorrar dinero, porque no es cierto. Es posible que se mejore la eficiencia, pero en salud lo que es ahorrar, yo no lo he visto nunca. Se mejora mucho la eficiencia, se pueden prestar más servicios y todas esas cosas. Pero hay que centrarse en la calidad, la eficiencia y la efectividad. Cuando se dice efectividad en salud digital, quiere decir que hay que evaluar qué impacto tiene esa digitalización en la mejora de la calidad y de la eficiencia del sistema de salud. Tiene que haber una concreción práctica de las estrategias, por ejemplo, con presupuestos y con objetivos concretos. Hay que hacer la planificación operativa con un plan de trabajo a 2 y 4 años. Y aquí viene lo que estaba comentando hace un momento, definir los criterios de éxito. Normalmente los proyectos se miden el alcance, plazo y costo. Pero en este caso tenemos que fijar objetivos vinculados a la estrategia del sistema de salud. Es decir, qué efectividad está teniendo la transformación digital para mejorar para poder obtener y mejorar el sistema de salud. Podemos tener un programa de historia clínica perfecta que no utilice nadie, no está siendo efectivo. O podemos tener un programa de historia clínica electrónica estupendo que lo utilice todo el mundo, pero no mejore nada, tampoco es efectivo. Eso es lo que hay que medir. El gobierno tiene ya además, digamos, tareas más pedestres o más concretas, perdón, la gerencia general del sistema, pues son definir el modelo de historia clínica, la arquitectura de la información, el marco de interoperabilidad, los procedimientos de seguridad. Y un asunto importantísimo es asegurar que todos aquellos que involucrados participan. Y hay que crear grupos de trabajo con el respaldo de la alta dirección. Es imprescindible involucrar a todos aquellos que participan y que tienen algo que ver con la asistencia sanitaria o con la salud pública. No podemos hacer un sistema que no aporte valor a los profesionales, por ejemplo, porque es un fracaso. Y luego el gobierno tiene que liderar la transformación, tiene que dirimir dificultades, tiene que tomar decisiones y tiene que proporcionar recursos que son más allá de los presupuestarios. Por ejemplo, conceder facilidades para que determinadas personas pues, puedan participar en grupos de trabajo y hacerles caso y hacer ese tipo de cosas. En los hospitales pues es importantísima la participación y sobre todo la tarea más importante es asegurar que los profesionales, entendiendo por profesionales aquí, los que están dedicados directamente a la asistencia, los médicos, el personal de enfermería, los técnicos de laboratorio, los de radiología, todo este personal, la digitalización le supone que su trabajo es más fácil y de mejor calidad. Si su trabajo se complica y además no le aporta calidad, no vale la pena digitalizar nada. En el caso de la historia clínica o de cualquier otra aplicación, pues hay que evaluar cada hito, los profesionales y los hospitales tienen que proponer mejoras y se les tiene que hacer caso. Y luego, sobre todo, pues impulsar el uso responsable de la información y de las mejoras. Pues los sistemas tienen que tener facilidad para que los profesionales puedan autoevaluarse, obtener información de su trabajo, poder emplearla en sus proyectos de investigación, en el control de gestión de su actividad, etcétera. Los médicos tienen que proponer cambios en la organización, tiene que haber innovación. No se puede, y eso ya sé que estoy predicando a convertidos, no se puede hacer un gestor de órdenes médicas que sea repetir el modelo en papel. Supongo yo, y estoy seguro, de que cuando se está trabajando con un modelo de historia clínica, con una definición de requisitos y este tipo de cosas, se puede hacer mucho mejor que repitiendo el modelo en papel como hemos visto tantas veces. Los profesionales tienen que utilizar los medios, participar, evaluar los resultados y proponer mejoras. Es importantísimo que cuando los profesionales propongan mejoras no se tarde una eternidad en hacerles caso. Finalmente, los ciudadanos y pacientes. Los ciudadanos y pacientes, ¿qué papel tienen esto? Mucho, porque son las víctimas. Es decir, todo lo que estamos haciendo, las víctimas y los principales beneficiarios, todo lo que estamos haciendo se refiere a ellos. Es para atenderles mejor, es para atenderles con mejor calidad, es para atenderles antes, es para que tengan mayor seguridad de pacientes. Todo eso se hace ellos. El papel que tienen ellos es, por un lado, defender sus derechos. O sea, está claro. Está claro que si los enfermos renales crónicos no piden determinadas cuestiones que a lo mejor al personal sanitario no se le ha ocurrido, nadie se lo va a hacer. Tienen que impulsar las mejoras, tienen que aceptar las soluciones digitales y hacer como los médicos, evaluarlas y proponer mejoras. Y luego tienen que ser, por supuesto, siempre el empuje para los cambios legislativos necesarios. Sin ello, pues tampoco sale. Y es importante, como hemos comentado antes, que evalúen si las soluciones digitales les están aportando a ellos o no. Si les hacen la vida mejor y más fácil o lo contrario.
Quiero hacer una especial mención a un problema que en España se estuvo discutiendo pues hace unos cuantos años, cuando empezó la digitalización, que en otros países de América Latina he visto que están legislando de maneras distintas y que siempre genera un montón de discusión, un montón de debate y un montón de conflictos, que es quién es el dueño de la historia clínica, quién es el propietario de la historia clínica de la información clínica. Yo hace muchos años aprendí de un excelente letrado español que esa es una discusión que no tiene sentido. Que lo que hay que discutir es la titularidad de los derechos de la información clínica. Porque una historia clínica, sea electrónica o en papel, pues tiene por lo menos 3 actores involucrados. En primer lugar, el profesional que la ha elaborado, primero porque está obligado a elaborarla, segundo porque está obligado a emplearla y tercero porque en muchos casos tiene que custodiarla. En un hospital, por ejemplo, no debería, para eso está el hospital. Por otro lado están los hospitales y otros centros de salud que tienen la obligación de facilitar esa historia clínica y tienen la obligación de custodiarla. Insisto, tienen la obligación de custodiarla y de mantener su confidencialidad, su seguridad, etc. Y por otro lado están los pacientes que son, bueno, pues quienes han proporcionado, son los quienes han proporcionado esa información, la información se refiere a ellos y además pues hay que garantizar sus derechos de confidencialidad, etc. Entonces, claro, si decimos que la historia clínica es de los pacientes, pues estamos impidiendo que los hospitales y otros centros puedan ejercer su actividad a la que están obligados y que los profesionales puedan disponer de esa información para beneficio del paciente, para su investigación o lo que sea, y además están obligados a registrar y a utilizar esa información. Por eso no se trata de discernir quién es el propietario, sino decir quién tiene derecho a hacer qué con la información clínica, en qué condiciones y cuáles son sus obligaciones. Los profesionales tienen la obligación de registrar las cosas, de consultarlas, de emplearlas para su investigación, para su innovación. Los hospitales tienen la obligación de custodiarla y, por ejemplo, por eso tienen que tenerla. Y los pacientes así mismos. Se trata de discernir la titularidad de los derechos que se refieren a la información clínica. Es un error monumental perder tiempo y esfuerzos, desde mi punto de vista, en discernir quién es el propietario de la historia clínica. Pero eso no quita para que sea imprescindible que haya legislación sobre información clínica, porque si no, nadie tiene seguridad jurídica cuando estamos hablando de la historia clínica electrónica o de los sistemas de información de salud. Tiene que haber una legislación que conceda validez a los registros electrónicos de la información, que conceda validez a la historia clínica electrónica, a la receta electrónica, a la documentación clínica electrónica, que conceda validez legal a los sistemas de salud móvil y de telesalud. Es imprescindible que haya una legislación que explícitamente conceda esa validez legal, porque si no, es la primera discusión que se tiene para impedir el cambio o para dificultar el cambio. ¿Ya esto tiene validez legal o no? Y a veces muy justificada. Tiene que haber una legislación que establezca con claridad cuál va a ser el identificador común y los procedimientos de autenticación del paciente para acceder a su información clínica. Y el identificador común que se va a utilizar para que ese paciente, para garantizar la interoperabilidad de la información clínica de cada paciente. Tiene que haber la obligación por parte de los profesionales y de los hospitales, y como hemos comentado antes, de registrar la información, de la custodia, de garantizar su seguridad. Tiene que haber una norma. Esto no necesariamente son leyes, puede haber leyes y puede haber normas de desarrollo reglamentario que establezca cuál es el contenido mínimo de la historia clínica, los documentos, la estructura, la información que como mínimo hay que registrar. Por supuesto, tiene que estar establecidos el marco de interoperabilidad y los procedimientos de gobernanza de esa interoperabilidad. Es imprescindible también no olvidarse de que la interoperabilidad exige también unos procedimientos de gobernanza y de toma de decisiones y de dirimir conflictos y dificultades. Eso, por supuesto, tiene que tener especial relevancia los derechos específicos de los pacientes con respecto a sus datos. Y también qué utilidad se le puede dar a la historia clínica y en qué condiciones. Tradicionalmente se dice que son asistenciales, docentes, legales y de generación del conocimiento. Eso tiene que estar perfectamente claro. Y naturalmente tiene que estar establecida una norma, en este caso entiendo que es una ley, de protección de datos que establezca los sistemas que se deben emplear, cuáles son las garantías que se deben ofrecer, cuáles son los derechos del paciente en materia de protección de datos, etc. Como me dijo Daniel, que tenía mucho interés en que hubiera tiempo para preguntas, creo que estoy cumpliendo
el plazo para poder hacer preguntas. Ya estamos en el marco, en el resumen y conclusiones de la intervención. Hemos quedado en que gobernanza era primar el interés general en el marco del Estado de Derecho. Si yo tuviera que sintetizar en una frase qué es la gobernanza, diría eso. El método para primar el interés general en el marco del Estado de Derecho. Hemos quedado que la transformación digital solo se consigue cuando se incorporan las tecnologías de la información a la cadena de valor. Que la gobernanza de salud digital se refiere no solo a los hospitales y centros de salud, sino también al ecosistema de salud. Es importante recordar esto, porque hay muchas partes del ecosistema que tienen muchísima influencia en las decisiones que se toman en salud y que tienen muchísima influencia en materia de legislación, etc. Que es imprescindible el liderazgo. Sin liderazgo no es posible hacer casi nada en este mundo, pero desde luego la transformación digital es imposible sin liderazgo, que empieza por el gobierno de la nación y termina por el de los profesionales y el de los pacientes, cada uno en el ámbito que le toca. Lo mejor que le puede ocurrir a alguien en un hospital es que haya profesionales clínicos que sean líderes en materia de salud digital, porque entonces va a ser todo mucho más fácil. El gobierno tiene, hemos dicho, 8 mandamientos que cumplir, entre los cuales están las estrategias, el respaldo explícito, diáfano y concreto al proyecto de salud digital, la dotación de presupuesto y de recursos y asegurar de que existe una legislación que permita la transformación digital con seguridad jurídica para todos. En el sistema de salud tiene que haber alguien que se ocupe, en el sistema de salud es quien tiene que llevar a la práctica toda la estrategia, todo lo que hemos comentado, lo tiene que llevar al final alguien, que es el sistema de salud, que puede ser desde el gerente general del Instituto de Salud de Argentina hasta, que no sé cómo se llama, mis disculpas, hasta un hospital privado que tiene que poner en marcha su digitalización. Bueno, pues el sistema de salud es el que tiene que hacer eso, para lo que necesita planificación operativa y mucha gestión y mucho talento. Los profesionales tienen que aportar liderazgo e innovación. Los pacientes tienen que ejercer sus derechos y participar en la toma de decisiones en todo aquello que les compete, que es mucho. Y finalmente hace falta y es imprescindible un marco de seguridad jurídica para todos. Yo, además de dar las gracias a todos por la paciencia que han tenido conmigo y dar gracias a Dios porque no se me ha cortado la comunicación, que es lo que me preocupaba, quería dejar constancia de 2 cosas. En primer lugar, felicitar al Hospital Italiano por su capacidad de organización y por su capacidad de convocatoria, y no solo por eso, sino mucho más importante, por su trayectoria y por lo mucho que nos ha aportado a todos históricamente en materia de salud digital, de historia clínica, etcétera, etcétera, etcétera. Y quería felicitar pues a Daniel Luna y a Daniel Rizato, como digo yo, los 2 Danieles, por su organización y darles muchísimas gracias por su invitación. Y a todos ustedes por escucharme. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Javier. La verdad es que siempre es bueno escuchar tus palabras porque sos muy claro, porque vas a los temas álgidos, a los que a veces mucha gente les es esquivo porque generan esto, resistencia, como decías, la cuestión legal de quién es la información, quién se va a hacer cargo, quién es el que tiene que llevar adelante un proyecto de salud digital cuando tiene ese adjetivo, ¿no? Digital, entonces de repente todos quieren comprarlo porque aparte tiene marketing. En honor al tiempo, voy a hacer una de las preguntas que nos dejaron por el chat y te pido si nos podés responder. Así pasamos al segundo panel que va a hablar de cómo esto se plasmó en el avance de las provincias argentinas en sus estrategias de salud digital. Cómo pudieron llevar adelante esta gobernanza que vos también describiste. Y la pregunta en realidad tenía que ver con cuestiones de normativas que no son quizás legales, pero sí son de buenas prácticas, como las normas ISO, respecto de la gestión de riesgo y de la seguridad de la información, si eso se cumple en España y si eso los ayudó a, digamos, tener más herramientas para situaciones de pandemia como esta. Entiendo sobre todo por el tema de gestión de riesgo, ¿no? Que uno debería estar preparado para diferentes tipos de emergencias y catástrofes. Bien, en España somos pues la gracia para muchas cosas. Yo creo que lo llevamos en el carácter también. Y en España, por ejemplo, no es un país que pueda presumir de emplear por ejemplo,
emplear estándares para la interoperabilidad. Pues no lo hacemos. Si tú preguntas en España quién utiliza los estándares HL7 y tal, pues no son precisas, no es una situación generalizada. En materia de ISO y en materia de normativas de este tipo, por lo que yo sé, no se está siguiendo ese marco para establecer las políticas y sistemas de seguridad, por ejemplo. Sí que se sigue con temor y afortunadamente, y con mayor o menor precisión y rigidez, la normativa que establece la Directiva Europea de Protección de Datos, en materia de seguridad me refiero. Y finalmente, sobre la pandemia. Yo creo que la pandemia no nos ha pillado preparados en absoluto a nadie y en materia de salud digital tampoco. Lo que sí que se ha visto, y eso es como ocurre casi siempre en salud, que cuando hay una emergencia nadie discute nada y se ponen todos a trabajar, aunque no les toque. Pues en materia de tecnologías de la información en salud, con motivo de la pandemia ha ocurrido un poco lo mismo. En todas partes se han adaptado, porque no les ha quedado más remedio, en todas partes se han puesto a trabajar para solucionar dificultades, etcétera. Por poner un ejemplo concreto, y si quieren ustedes, menor. Un hospital, pues tampoco nada extraordinario. Un servicio de meteorología de alto nivel, con proyectos de investigación, etcétera, etcétera. Y inmediatamente pues montó la técnica de PCR para el COVID. Bien. Este es un hospital que atiende una región de unos 660.000 habitantes más o menos. Entonces, cuando resultó que el PCR es un instrumento estratégico para poder no solo diagnosticar a los pacientes, sino tener los indicadores de positivos y poder controlar la pandemia, pues se multiplicaron los PCR que hacía ese hospital pues a la enésima potencia. Claro, todo el mundo piensa con eso y dice, bueno, pues es montar el aparato correspondiente con los reactivos y no sé qué. Pero claro, eso supone una transformación digital de todo lo que venían haciendo hasta entonces, porque claro, el sistema no les aguantaba eso. El sistema no aguantaba tener varios equipos para hacer PCR distintos, porque ese hospital solo había tenido uno. El sistema también tenía que dar servicio a centros privados, que no estaba previsto, etcétera, etcétera. Y han sabido adaptarse, y lo han hecho, y además en tiempo récord. Esto es un ejemplo tonto, pero ha habido muchísimos ejemplos de cómo se han adaptado. Lo que ocurre es que con el COVID estamos aprendiendo todos los días y desgraciadamente parece que lo vamos a tener que seguir haciendo durante bastante tiempo. Tal cual. Es cierto lo que decís, que no estábamos preparados, nadie estaba preparado, y aparte que no son solamente, digamos, las implementaciones o llevar adelante este tipo de cambios, no es solamente comprar la aparatología, sino que después la gente Claro. exista y esté capacitada para usarlos, que es a lo que hacías mención. Claro. La verdad es que es muy interesante y te invitamos en ese sentido a seguir conectados si podés, Javier, porque Claro. me parece que tus aportes pueden ser muy, muy valiosos para las próximas disertaciones. Los invito a sumarse. Generalmente lo que hemos estado haciendo estos días es que prendan las cámaras, digamos, como un pase entre una charla y otra, entonces la transición se hace como más amigable, como si se estuvieran cruzando en el panel físico, intercambiándose el puntero láser. Y es así que en este momento se van a estar sumando, Javier, para que los conozcas, el equipo del Ministerio de Salud de la Nación, que está representado en esta ocasión por dos referentes de provincias, que son los que de alguna manera generan la vinculación del Ministerio de Salud de la Nación con las provincias en un contexto federal como el de Argentina. Y en ese sentido, bueno, está Alberto Hernández, que es médico de la Universidad de Cuyo, especialista en pediatría y, y coordinador del Servicio de Pediatría y Terapia Intensiva Pediátrica en el Sanatorio de la Trinidad. Aparte es coordinador de informática del Hospital de Pediatría Garrahan. Como decía, está trabajando en la Dirección Nacional de Gobernanza e Integración de los Sistemas de Salud del Ministerio de Salud de la Nación desde principios de este año. Y junto con él también está Agustina Prati, que ella es licenciada en Economía, está especializándose en Gobierno y Relaciones Internacionales, y también se encarga de la gestión de un grupo de provincias. Juntos con ellos van a estar dos referentes de las propias provincias que están liderando las direcciones o gerencias de sistemas de información en salud en sus respectivos ministerios de salud. Tenemos el honor de que esté con nosotros Analía Baum, que también estuvo en esa reunión en Washington el año pasado hablando de gestión del cambio. Ella es médica egresada de la UBA, especialista en informática en salud del Hospital Italiano de Buenos Aires,
donde dirigió el área de capacitación y calidad, y actualmente está liderando el proyecto de Historia Clínica Electrónica, en el cargo de Directora General de Sistemas de Información Sanitaria en el Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires. También va a estar con nosotros Javier Romero, que es licenciado en Sistemas de la Universidad Nacional de La Rioja, tiene una maestría en curso de Informática en Salud, también del Hospital Italiano, y tiene experiencia en la gestión de los sistemas de información del programa SUMAR, o del Plan Nacer, digamos, lo que continuó después con el SUMAR, que es uno de los programas de transferencias hacia las provincias más importantes de los últimos 10 años por lo menos, sobre todo porque es gestión basada en resultados, entonces tiene una transferencia condicionada a que se cumplan determinados resultados sanitarios, en esto que vos decías de alinear la estrategia sanitaria con la estrategia de salud digital. Y actualmente es director general de Tecnología y Sistemas de Información del Ministerio de Salud de la provincia de La Rioja. Los invito, como les decía recién, a habilitar sus micrófonos, así pueden saludar a Javier y Javier, si querés dejar de compartir pantalla, hacemos un panel con todos. Muy bien, sí.